Bien, habíamos quedado en la sesión anterior, habíamos hecho una introducción previa a lo que era la determinación del producto y decíamos que en un esquema sencillo, donde había solo empresas y familias, había dos metodologías para calcular el producto. Uno por el lado del gasto, que era la parte superior de ese flujo circular que habíamos visto, y el otro por el método de la renta, que era la parte inferior del flujo circular que vimos en la sesión anterior. Ahora vamos entonces a empezar a ver por el método del gasto la determinación del producto en un esquema más complejo. En un esquema más complejo donde van a intervenir otros actores, digamos, económicos, como son el Estado y las economías del resto del mundo, que en ese flujo circular que hemos visto en la sesión anterior no estaban excluidos, ¿sí? Para poder hacer una simplificación y entender la base de lo que es el cálculo del producto por los distintos métodos. Ahora lo vamos a incorporar, se va a complejizar un poquito más la cosa, pero vamos a ir desglosando cada uno de las ecuaciones, ¿sí? Y estudiando cada uno de sus componentes. Bien, entonces, el sumario de hoy vamos a ver lo que es el consumo, lo que es la inversión, lo que es el producto bruto, ya hablando del producto, lo que es el producto neto. De nuevo vamos a volver con las funciones del Estado a través del ingreso y del gasto público. Vamos a ver un concepto de balanza de pagos que tiene que ver con el comercio exterior. La balanza por cuenta corriente, que es la que a nosotros nos interesa, la vamos a estudiar en profundidad, dentro de la balanza de pagos, y vamos a determinar por fin el Producto Nacional y el Producto Interno. Bien, entonces tenemos tres casos. Vamos a iniciar con una economía cerrada, ¿sí? Y sin el sector público. En esta primera introducción vamos a ir incorporando actores a medida que vamos comprendiendo los conceptos más simples. Entonces ahora vamos a ver que para una economía cerrada donde solo existen empresas y familias, ¿sí? El producto P va a estar determinado por el consumo y la inversión. ¿Qué es el consumo? Y el consumo son los gastos que realizan las economías domésticas, o sea, las familias, en todos sus actos económicos diarios, ¿sí? Entonces, el consumo de las familias pueden ser realizados en bienes durables o en bienes perecederos. Los bienes durables son aquellos que sirven por un determinado tiempo o se usan, no se agotan en un solo acto de consumo. Por ejemplo, un tractor es un bien durable, perdón, estamos en familias, un televisor o un auto o una camioneta es un bien durable que se agota en varios ciclos de consumo o en el transcurso del tiempo. Y los bienes perecederos son aquellos que se agotan en un solo acto de consumo, como puede ser el alimento, ¿sí? Entonces, el consumo de la familia va a estar dado por todo aquello que las familias gastan, ¿sí? Estamos hablando del método del gasto, en bienes durables y bienes perecederos. Ay, acá tenemos un problema. ¿Usted lo ven cortado al cuadro? Marcela. No. Lo ven entero al cuadro.
¿Sí? Sí, Al PowerPoint. Sí, pero sí, yo tengo sí, la pantalla que me está estorbando, pero ya la muevo un poco. se ve bien. Bien. La inversión, decía, es el gasto que realizan las empresas, porque hasta acá veíamos que solo gastaban las familias, no, las empresas también gastan. Y ese gasto que realizan las empresas se conoce como inversión. La inversión de las empresas puede ser inversión en existencia, que está representado como IE, ¿sí? Que son materias primas, bienes en proceso y productos en depósito, o sea, productos terminados, que forman parte del stock. Imagínense ustedes que nosotros tenemos que evaluar el producto al cierre del año 2019. Entonces tomamos el 31 de diciembre para ver el producto que se ha generado en un año, ¿sí? Desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Obviamente que en las empresas va a haber, en el depósito de la empresa va a haber productos terminados. Imagínense ustedes una zapatería, una fábrica de zapatos, va a haber un montón de stock de productos que todavía no se han vendido, ¿sí? Eso se llama productos terminados, productos en depósito. Va a haber un montón de suelas, de tacos y otros accesorios a medio construir, ¿sí? Que son los bienes en proceso. Y van a existir también otras materias primas, cuero, etcétera, hebilla, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el cierre al 31 de diciembre, las empresas no están vacías, las empresas tienen una inversión realizada en materias primas, en productos a medio terminar y en depósito en productos terminados, ¿sí? Una finca puede tener materias primas, semillas, agroquímicos, ¿sí? Que no ha usado o que va a usar después, al 31 de diciembre. Si es una agroindustrial, va a tener bienes en proceso, cosas que se están produciendo pero que no se han terminado de producir. Y por fin va a tener también productos de depósito. Imaginemos alimento balanceado, ¿sí? Va a tener un stock de alimento balanceado al 31 de diciembre. Todo eso se valoriza, se evalúa y forma parte de una pequeña parte de la inversión que realizaron las empresas, ¿sí? Y al momento del cierre, esas inversiones se deben evaluar, ¿sí? Ello se hace con la declaración de impuesto a la ganancia. Y las empresas, además de la inversión en existencias, tienen inversión en capital, capital que le llamamos capital fijo. Las inversiones de capital, bueno, primero vamos a definir, antes de ver esto, son aquellos bienes durables que tiene la empresa y que le sirven para más de un proceso productivo. Entonces ahí vamos con el ejemplo del tractor, ¿sí? Los alambrados, los galpones, la misma tierra, las mejoras realizadas sobre la tierra, que se llaman mejoras fundiarias. Van a existir semovientes, caballos u otros animales. Entonces, también hay un capital fijo que está al servicio de la producción y que no se va a agotar en un acto productivo, sino que va a permanecer por varios actos productivos. Entonces, la empresa durante ese año realizó inversiones, ¿sí? Inversiones en materia prima, en bienes en proceso, en productos en depósito, e inversiones en capital, ¿sí? Puede haber comprado un tractor, puede haber comprado una camioneta, puede haber alambrado un pedazo más del predio de la finca, en fin, todas inversiones, o construir un galpón nuevo, todas inversiones que son durables y que constituyen el capital fijo. Entonces, en síntesis hasta acá, el producto nacional por el método del gasto se estudia sumando el consumo
que han realizado las familias, por un lado, y el consumo que han realizado las empresas, que se conoce como inversión. Esa inversión puede ser, como le dije, en capital fijo o en existencias al 31 de diciembre. Ahora bien, pero las empresas han gastado otro pedazo de capital durante el año para arreglar todo ese capital fijo, el IK, el capital fijo que se ha ido desgastando y que se va desgastando a lo largo del tiempo. Entonces hubo que reparar un tractor, hubo que arreglar alambrados que se quemaron o se cayeron, o alambrados que se rompieron, hubo que pintar un galpón porque ya estaba despintado, hubo que reparar instalaciones eléctricas, reparar bombas, cualquier tipo de gasto que se haya hecho para mantener ese capital fijo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de inversión bruta e inversión neta que realizan las empresas. La inversión bruta, que es la que normalmente se evalúa con más facilidad, es igual, ¿no es cierto?, a los gastos que se realizaron en capital fijo y los gastos que se realizaron en existencia al 31 de diciembre. Entonces, la inversión bruta va a ser igual a IE más IK. Y la inversión neta va a ser la inversión bruta total realizada menos los gastos que se incurrieron para poder mantener ese stock de capital fijo que se fue desgastando. Perdone por la tos, pero estoy bastante congestionado, así que esto se va a repetir varias veces. Entonces, bárbaro. La inversión, entonces, el producto va a ser el resultado del consumo de la familia más las inversiones que realizan las empresas, ¿sí? Si las empresas, que es el gasto que se realiza en las empresas, que se llama inversión, esa inversión puede ser en existencias o en capital, ¿sí? Y la inversión puede ser bruta, cuando sumamos las inversiones anuales en existencia y en capital, y puede ser neta si somos capaces de restarles esas sumas que gastamos para mantener el capital fijo. Como ya dije, reparaciones básicamente por desgaste del capital fijo, porque el capital se va desgastando. Bien. Entonces, según sea que podamos estimar el dato de inversión bruta o inversión neta, el producto va a ser producto neto, si usamos el concepto de inversión bruta. Entonces el producto neto va a ser igual al consumo que realizan las familias más la inversión neta que realizaron las empresas durante un periodo. Y si no, vamos a tomar el concepto de producto bruto, que está representado por el consumo que realizaron las familias durante todo el año y la inversión bruta, o sea, IE más IK, realizado por las empresas durante un año, sin considerar las depreciaciones. Normalmente, las depreciaciones se estiman. Por eso se trabaja más con el concepto de bruto. Vamos a ver que los datos del producto que hay son todo producto bruto. Bueno, hasta ahí vamos, Marcela. ¿Bien? ¿Alguna acotación? No, está todo bien. No hay consulta. Perfecto. Ahora, a este primer proceso, donde estábamos en una economía cerrada, le vamos a sumar ahora el sector público. Cuando hablamos del sector público estamos hablando del Estado, ¿sí? Bien.
Entonces, el Producto Bruto, ya nos quedamos con bruto por ahora, ¿sí? Va a ser igual al consumo que realizan las familias más la inversión bruta que realizan las empresas, lo cual va a constituir el gasto privado, y aparece el sector público que realiza el gasto público, ¿sí? Aparece el gobierno, que también es otro gastador, es el principal gastador, digamos, el gobierno, ¿sí? Entonces, hasta acá el Producto Bruto va a ser el gasto privado más el gasto público. Voy a comprobar un poquito si que estamos grabando bien. Creo que sí. Bien, hasta ahí vamos incorporando, ya hemos incorporado un agente más, que es el Estado, y nos falta el último agente que va a ser el resto del mundo. Las funciones del sector público, entonces, para entender, y esto lo habíamos ya adelantado en la sesión anterior, van a ser, primero, determinar los ingresos a través de una ley, a través de un presupuesto que se convierte en ley, que son el ingreso del Estado, está dado por la recaudación de impuestos. Estos impuestos pueden ser impuestos directos o indirectos. Bien. ¿Qué es un impuesto directo y qué es un impuesto indirecto? A mí me gusta simplificarlo diciendo, a ver, los impuestos indirectos son los que caen en el conjunto de la población sin discriminar a las personas. Por ejemplo, si hablamos del IVA. El IVA es el más famoso impuesto indirecto que existe. El impuesto al valor agregado. Cuando nosotros compramos una Coca-Cola o cualquier otro producto, están grabados con un impuesto que va a formar parte de la recaudación o de los ingresos del Estado o del erario público. Entonces hablamos de que la Coca-Cola cuesta 80 pesos más IVA, o sea, más, y en este caso está grabado con el 21%. Entonces quiere decir que esa Coca-Cola que nosotros compramos en el supermercado, que nos venden, digamos, para redondear a 96 pesos, en realidad tiene un componente de 16 pesos o 17 pesos de IVA y los 80 pesos que corresponden al producto. La empresa que nos vende la Coca-Cola y nos cobra 96 o 97 pesos, tiene que depositar esos 17 pesos en la cuenta de la AFIP, ¿sí? Y se queda con los 80. O sea que el precio de venta real ha sido de 80 pesos más IVA. Ese IVA va a parar a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, que quiere decir AFIP, y eso va a formar una parte de los ingresos. Pero después están otros impuestos que se llaman, bueno, hay otros impuestos indirectos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Uno va a cargar nafta, ¿sí? O gasoil, o cualquier combustible, y en el precio del combustible no solo está el IVA, sino que hay otros impuestos indirectos. Fondo Nacional de las Autopistas, creo que todavía hay un componente ahí de impuestos para los docentes primarios, y alguna otra serie de impuestos que están metidos en el precio, que lo paga todo el mundo que va a cargar combustibles, y que la empresa que te vende el combustible tiene que deducirlos y depositarlos en una cuenta de la AFIP, ¿sí? Sea IVA, sea impuesto a las transferencias
de los combustibles, impuesto al Fondo Nacional de la Autopista, y qué sé yo, todo eso va a salir del precio de venta que pagamos nosotros, que ni nos enteramos, y va a ser depositado en las cuentas del erario público y forma parte de los ingresos del Estado. Y después están los impuestos directos. Los impuestos directos a mí me cierra pensar que son los impuestos que tienen nombre y apellido. O sea, es el impuesto que paga el profesor Adrián Lipchak o las profesoras Susana y Marcela, que son impuestos que pagan solo ellas por la actividad que realizan y por cuánto perciben. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Lo que gana uno no es lo mismo que gana el otro, y lo que pago yo no es lo mismo que lo que paga Andrés. Quiere decir que hay impuestos que se determinan por la actividad económica. En nuestro caso, al ser docente, estamos hablando de un servicio, ¿sí? Servicio educativo, que está gravado con el impuesto a las ganancias. Y el impuesto que yo pago es diferente al que paga cualquier otro profesor, porque tenemos distinto nivel de ingresos, sea por la dedicación, sea por la antigüedad, sea porque estamos o no en zona desfavorable, sea o no porque tenemos distintas deducciones familiares, como carga de familia, hijos menores de edad, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros realiza su liquidación de impuesto a la ganancia, pero las empresas, y ahora vamos de nuevo, volvemos al campo, las empresas tienen que tributar impuesto a las ganancias según la ganancia que han tenido durante el año. Y no es lo mismo una empresa que otra empresa. Alguna empresa habrá ganado más, alguna empresa habrá ganado menos, otra empresa no habrán ganado y no tributan ganancias. Y según qué cultivo haya hecho, y si sos ganadero, y están grabados con el impuesto a las ganancias. Después, otro impuesto conocido que tiene nombre y apellidos, que vulgarmente se lo conoce como impuesto a la riqueza, que en realidad son los impuestos a los bienes personales. Entonces hay una ley impositiva aprobada por el Congreso que dice que todo aquel que tenga un patrimonio superior, creo que hoy está alrededor de los 3 millones de pesos, y que no esté destinado a la producción, digamos, si yo tengo un barco, tengo un helicóptero, un avión, tengo 5 casas, yo como empresario, ¿sí? Tengo vehículos de lujo que no están destinados a la producción misma. Por sobre todo eso, bienes no destinados a la producción que superen los 3 millones de pesos, yo tengo que pagar un impuesto. Por arriba, hasta 3 millones no pago nada. Por lo que superó de 3 millones, por esa diferencia sí pago un impuesto, que se llama impuesto a los bienes personales. Esos son impuestos con nombre y apellido, obviamente. El que tiene auto, tiene casa, bueno, va a pagar cada uno según lo que tenga. Para tranquilidad de todos yo no lo pago, o sea que tengo menos que eso. Pero hay muchas empresas que lo pagan, muchas personas que lo pagan. Ya acá hablamos de personas y de empresas también. Pero no lo que tiene la finca, que seguramente una finca tiene un patrimonio bastante superior a eso, está gravada, porque la finca está dedicada a prestar un servicio productivo. Entonces este impuesto grava a los bienes personales, no a los bienes del negocio, ¿sí? A los bienes personales. Entonces, pues, a través de esos impuestos, algunos de los cuales hemos mencionado, lo más importante, y hay muchos otros, pero tienen menor importancia, sean directos o sean indirectos, el Estado constituye sus ingresos, ¿sí? La nación constituye sus ingresos. Y una vez que tiene esos ingresos adentro, tiene que decidir cómo lo va a gastar, ¿sí? Porque para eso se recauda, para gastar. Y el Estado básicamente, vamos a llamar el gasto público a la compra de bienes y servicios en general que realiza el Estado, y que son numerosísimas, ¿sí?
piensen ustedes, por ejemplo, el servicio de educación universitaria, pública y gratuita, significa contratar a los profesores y pagarles para que tal servicio exista. Y ahí estamos hablando de una compra de un servicio, ¿sí? Pero también tiene que pagar la luz de la facultad, entonces servicios eléctricos, tiene que pagar el gas, tiene que pagar el agua, tiene que comprar bienes, porque hay que poner bancos, pizarrones, ascensores, escritorios y una serie de cosas, y también compra bienes, ¿sí? Entonces, el gasto público está representado por la compra de bienes y servicios que realiza el Estado, que son cuantiosos y son los gastos más importantes que tiene un país. Así que hablamos solo del servicio educativo universitario, pero también podríamos hablar de los hospitales, ¿sí? Que compra bienes y servicios, paga personal, paga médico, compra camas, compra respiradores, ahora que estamos con el coronavirus, compra medicamentos para poder tener un servicio de salud como es en Argentina, gracias a Dios, universal, público y gratuito, que no en todas las partes del mundo, le diría en la mayor parte del mundo, estos servicios hay que pagarlos. Pero este país, digamos, tiene esa virtud, tiene acceso al servicio público de salud. Lo mismo que el servicio público de justicia, lo mismo que el servicio público de seguridad. Entonces tiene que contratar y pagar y comprar patrulleros, policías. Bueno, imagínense, el gasto público es enorme. Pero además de los servicios básicos como educación, seguridad, salud y justicia, ¿sí? Que son los servicios básicos que el Estado debe soportar con los impuestos que recauda, tiene otros gastos que están referidos, por ejemplo, a los gastos en infraestructura. Una obra pública, una ruta, un puente, un aeropuerto, no sé, el parque lineal, ¿sí? Los puentes sobre el río Chico, eso también es un gasto que realiza el Estado, ¿sí? Forma parte del gasto público. ¿De dónde sale la plata para esos gastos? Sale de los ingresos que se recaudan a través de los impuestos. ¿Bien? Y hay otro gasto público que se diferencia del anterior, que se conoce como transferencias, que son aquellos gastos que realiza el Estado sin contraprestación de servicios, o sea, pensiones graciables, subsidios. Y bueno, y dentro de la transferencia también está el pago de los intereses de la deuda, tanto interna como externa que tengamos. Pero básicamente nos referiremos a los gastos que realiza el Estado sin contraprestación de servicio. Y acá tenemos, por ejemplo, los gastos sociales, ¿sí? Por efecto de la crisis, que se han inventado allá por el año 2000. Y son todos los planes de empleo, le dicen, pero que en realidad no son empleo. Y hoy, por ejemplo, en este momento, está asistiendo con unas transferencias a personas que por esta pandemia del coronavirus se ven imposibilitadas de trabajar. Básicamente estamos hablando de cuentapropistas, monotributistas y otras personas que tienen trabajo no registrado. Un vendedor ambulante, por ejemplo. Entonces a todos ellos el Estado le está dando en este momento 10.000 pesos a cada uno, porque están imposibilitados de trabajar. Son 2.200.000 personas que se han beneficiado, están cobrando en este momento los 10.000 pesos correspondientes al mes de marzo. Y se va a repetir, ¿sí? En el mes por este mes, digamos, pero lo van a cobrar ya el mes siguiente.
abril, están cobrando ahora en mayo y van a cobrar en junio el correspondiente al mes de mayo. O sea, son 2.200.000 personas por 10.000 pesos y por 2 meses. Imagínense la cantidad de transferencia que significa eso para el gasto público, ¿sí? En general el gasto del Estado. Esos son, y bueno, subsidios, otros subsidios hay. Por ejemplo, también, perdón, es más alta la cifra de 2.200.000. 2.200.000 son los subsidios que han recibido las empresas, 2.200.000 trabajadores a los cuales el Estado le ha transferido a las empresas para que ayudarle a pagar los sueldos de 2.200.000 trabajadores correspondiente a 2 salarios mínimos vitales y móviles por cada empresa o por cada trabajador, hasta un máximo de 2 millones, de 2 salarios mínimo vital y móvil. Ya les dije el otro día, charlamos que el salario mínimo vital y móvil correspondiente, digamos, el vigente, son 16.875 pesos. O sea que por cada trabajador, cada empresa ha recibido algo así como 33.000 pesos para poder pagarle el sueldo a 2.200.000 trabajadores. Imagínense ustedes. Lo otro que les decía de las transferencias a las personas no registradas son 7 millones de personas que van a cobrar 10.000 pesos por los meses de abril y mayo. Entonces, cuando ustedes multiplican eso, 7 millones de personas sobre 12 millones que se presentaron y aprobaron 7, esos 7 millones por 10.000 pesos y por 2 meses, y le suman, por ejemplo, los 2.200.000 trabajadores por 32.000 pesos, y creo que también va a ser por 2 meses, porque todavía no está resuelto, pero ya el primer mes se está abonando. Esos subsidios son enormes, van a abultar seguramente el gasto público en forma muy destacada, lo cual va a tener algunos impactos en la economía, ¿no? Impactos que no van a ser buenos, pero bueno, es una situación de crisis, de emergencia. Esa gente que está recibiendo esto ha perdido su fuente de ingresos, digamos, ¿sí? Por las limitaciones de la cuarentena. Y hay muchas empresas que han tenido, algunas directamente han tenido que cerrar y recién la están habilitando, ustedes están informados seguramente de todo esto, y no han tenido posibilidad de trabajar, entonces no le pueden pagar a sus empleados. Y otras que habiendo trabajado, le ha disminuido la venta, la facturación, más de un 80%, hay distintos casos, pero a algunos le ha disminuido el 80%, al otro el 60%, al otro el 50%, porque la gente sencillamente por el tema de la cuarentena no estaba en la calle. Entonces, a todos estos trabajadores, el Estado, 2.200.000 trabajadores, le va a pagar el sueldo, hasta 32.000 pesos por trabajador, 33.000 pesos por trabajador. La asignación universal por hijo también es un subsidio, ¿sí? Y así cuántos planes ustedes conozcan, ¿sí? Jefe de familia, bueno, hay muchos planes de asistencia social, ¿sí? En general. Pero sí, la cantidad de transferencia estos meses, por motivo de la pandemia, se ha desbordado, se va a desbordar y va a tener alguna consecuencia importante en la economía. En definitiva, resumiendo, la función del sector público son tener ingresos a través de los impuestos para poder distribuirla en la contratación de bienes y servicios a través de lo que genéricamente se conoce como gasto público, o la transferencia que son contraprestaciones, digamos, son pagos efectuados, transferencias realizadas sin contraprestaciones de servicio. Ahí tienen pensiones graciables, ayudas extraordinarias, y entre los subsidios también tienen, que hay que destacar,
Subsidio a los servicios públicos que hemos tenido hasta hace poco, y algunos todavía existen, que son para que nos cueste más barato el gas. Por ejemplo, el gas sigue teniendo subsidio, ¿sí? La energía eléctrica ha bajado muchísimo el subsidio, pero sigue teniendo subsidio. Entonces, el Estado, ¿qué dice? Bueno, yo quiero que el agua no le cueste tanto a los contribuyentes. La empresa que produce el agua, en este caso en Jujuy, una empresa estatal, si no cobra lo que vale el metro cúbico de agua, bueno, no puede pagar los sueldos. Entonces el Estado se encarga de transferirle, ¿sí?, la parte que no va a pagar el consumidor. Entonces le da un subsidio que compense los costos de producción que no está percibiendo, porque la tarifa que le imponen o que le dejan poner no cubren, digamos, su costo operativo, ¿sí? Entonces, hasta hace poco hemos tenido subsidio al transporte, subsidio al combustible, ¿sí?, sobre todo del transporte público, al gasoil, para que el boleto no se encarezca, había que subsidiar el combustible. Y todas esas son transferencias que realiza el Estado para favorecer determinadas cosas, son políticas. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros de política fiscal? ¿Sí? Son las decisiones que toma el Estado en materia de impuestos y de gasto. ¿Sí? Vamos a ver todo esto con más profundidad, los alcances de la política fiscal, en las sucesivas sesiones. Pero hasta acá hacemos una introducción, porque aparece la G, esa puesta ahí como gasto público, ¿sí?, dentro del producto. Entonces, resumiendo y repasando, el producto bruto va a estar compuesto del gasto privado, que es el consumo de la familia más la inversión de las empresas, más el gasto público, y si neteamos la inversión, en vez de producto bruto se va a llamar producto neto, que va a ser igual a lo mismo. ¿Nos escuchás, Adrián? Sí, sí. Preguntan si las personas no, se les llama a los trabajadores en negro a aquellas personas no registradas. Esa es la pregunta que hace. Así es. Trabajadores negros son aquellas personas que no están informadas, no le dieron el alta en el registro de la seguridad social, ¿sí? Son trabajadores que obviamente no van a percibir jubilación ni nada, porque el Estado ni se entera que están trabajando. A todos estos trabajadores, o cuenta propista también, es lo que lo alcanzó el subsidio de los 10.000 pesos por 2 meses, que son algo más de 7 millones de personas, ¿sí? Hay mucha gente que o es cuenta propista o está en negro, ¿sí? Y no aparece como empleado, aunque lo fuera, digamos, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? No hay más. Bueno, avanzamos entonces. ¿Volvemos? Perfecto, bueno. Entonces teníamos... habíamos quedado en el producto, formaba parte entonces del, sea neto o sea bruto, del consumo o gasto privado y del gasto público. Ahora veamos un poquito, viendo la función del Estado, vamos a ver alguna información que les voy a compartir actualizada o lo más actualizada posible sobre cuáles son los impuestos y son los gastos que tiene el Estado. Digamos, vamos a conocer un poquito más esto de los impuestos y cómo se está gastando. Como son cifras muy importantes, siempre lo vamos a referir, en vez de referirnos a cifras nominalmente, las estadísticas tratan como porcentaje del PBI, ¿sí? Como un porcentaje del PBI. Entonces, ahí tenemos la recaudación tributaria del año 2019, ¿sí? Fíjense que en el cuadro acá a la izquierda, a mi izquierda, ¿sí?, tenemos lo que han sido impuestos nacionales, y estos representan miles de millones de pesos, o sea que estamos hablando de 5 billones de pesos de recaudación en impuestos nacionales, y abajo tenemos
otras cargas impositivas provinciales que suman en total 1 billón de pesos, un poco más de 1 billón de pesos. En total, si ustedes miran más o menos, el total de recaudación tributaria de los erarios públicos nacionales, provinciales y municipales, que también está discriminado, pero yo ya no quería complicar el cuadro, porque es claro, la recaudación más baja es la de los municipios, está alrededor de los 6.2 billones de pesos. ¿Se acuerda que en la clase pasada dijimos que el PBI, ¿sí? El Producto Bruto Interno, dimos la clase pasada el dato, ¿sí? Cuando hacíamos una introducción al PBI, era de 21,6 billones de pesos anuales. Esa fue la riqueza del año 2000, la riqueza que produjeron las actividades económicas en Argentina durante el año 2019, las que se pudieron registrar, ascendieron a 21,65 billones, o 370 mil millones de dólares aproximadamente, que es una cifra más manejable. Esta recaudación tributaria, si ustedes ven, algo así, un poco más de 6 billones sobre 21 billones, ascendió en el año 19 fíjense ahora, la presión tributaria en porcentaje del PBI, el cuadro de la derecha, en el 2019, en impuestos nacionales, la presión tributaria fue del 23,5 y en impuestos provinciales el 4,8. El total de la presión tributaria, medido en porcentaje del Producto Bruto Interno, ascendió al 28,3%. Quiere decir que de los 21,65 billones, el 28,3% aproximadamente, ¿sí? Fueron impuestos, ¿sí? De toda esa riqueza que generó el país, el Estado se quedó con, digamos, redondeemos, fijémonos los años anteriores, del 2010, 2011, 2015, que están con una media aproximada del 30%. Si tomamos estos años y sacamos la media aritmética, nos va a dar alrededor del 30%. Entonces, sintetizando, y esto se repite hacia atrás, ya lo vamos a ver enseguida, el Estado recauda para sus gastos, para el gasto público en general, el 30% de la riqueza que produce el país. O sea, el país produjo 21 billones de pesos y el Estado se llevó algo así como 6,3, 6,5% billones de pesos, que constituyen lo que se conoce como presión tributaria. ¿Sí? Ahí tienen un esquema, por ejemplo, de recaudación y de la presión tributaria de los últimos 10 años, digamos, del 2010 al 2019, cómo ha ido variando, y verán que no varía demasiado, ¿sí? Tenemos una presión tributaria bastante elevada, pero para que el Estado pueda cumplir sus funciones. Después discutiremos si lo hace eficiente, ineficientemente, si el gasto está bien administrado o mal administrado, es otro tema, pero concretamente es nuestra situación. Ahora, volvemos al cuadrito de la izquierda, y miren ustedes que el 42% de lo que recauda la nación es sobre bienes y servicios, ¿sí? Sobre los bienes y servicios. ¿Quién es el bienes y servicios? El IVA. Ese es el impuesto al valor agregado, o sea que es el impuesto que más recauda. Es un impuesto indirecto, lo pagamos todos. Cuando compramos una galletita, un paquete de cigarrillos, una cerveza, estamos pagando un impuesto sobre los bienes, en este caso, o
cuando vamos al peluquero estamos pagando un impuesto sobre ese servicio que en total contribuye con el 42% de la recaudación tributaria de la nación. ¿Sí? El que le sigue en importancia es el anaranjado, ¿sí? Que son los impuestos al trabajo, aportes y contribuciones a la seguridad social. Tanto nosotros, los profesores que prestamos un servicio, como que las empresas que fabrican bienes y tienen empleados, se les deduce un porcentaje importante, no se les deduce, a los trabajadores se les deduce el 18% y los empleadores pagan el 21%, ¿sí? sobre la retribución salarial mensual en concepto de impuesto al trabajo, ¿sí? Que tiene varios destinos, pero básicamente son los aportes que realizan tanto el trabajador como el empleador para la seguridad social, y esto tiene que ver con las jubilaciones, ¿sí? Futuras. Entonces vos aportás, tanto vos como el empleador aportan a una caja del ANSES. Esa caja va a ir engrosando todos los aportes para los futuros jubilados, ¿sí? Ese elemento constituye el 24% de la recaudación de los impuestos nacionales. Nos situamos sobre el verde, que es el tercero en importancia ahora, y es un impuesto sobre las utilidades y las ganancias. Este es el famoso impuesto a las ganancias que yo le decía que pagamos todos los empleados que ganamos por arriba de determinado mínimo no imponible que se llama, y todas las empresas que producen bienes y servicios y tienen ganancias. Entonces, es un impuesto, en este caso, como en el anterior, son impuestos directos, ¿sí? Tienen nombre y apellido. No es un indirecto como el IVA, que lo pagan todos indiscriminadamente. No, acá cada uno paga sobre sus ingresos o sobre sus ganancias, ¿sí? Otro impuesto que le sigue en orden de importancia es sobre el comercio y las transacciones internacionales. Esto tiene que ver con el comercio internacional, tanto las importaciones, o sea, todo lo que compramos que viene de afuera, como las exportaciones, todo lo que vendemos hacia el resto del mundo, están grabadas, ¿sí? Están grabadas con muchas de ellas, y algunas no, y otras sí, y otras en distintos porcentajes, con un impuesto a las transacciones internacionales. Acá, para lo que nos interesa a nosotros, se llaman retenciones a los exportadores, ¿sí? Entonces, hoy ustedes saben que, por ejemplo, la soja, que es lo que más alto está grabado, tiene retenciones del orden del 30% sobre el precio de venta. El maíz y el trigo tienen un 12% sobre el precio de venta aproximadamente. Hay productos que no están grabados y hay productos que están grabados y con distintos porcentajes. Así como las importaciones, ¿sí? Si yo quiero traer algunos bienes de afuera que se producen en el país, el gobierno, para proteger la industria nacional, puede tener una política comercial, digamos, puede ponerle impuesto a determinados bienes que no les interesa que vengan de afuera. Por ejemplo, los automotores, para dar una idea. El gobierno quiere que la gente compre autos argentinos. Entonces, a todos los autos que vienen de afuera, zona extra Mercosur, le ponen un impuesto importante, que puede ser del 90, del 100, del 120, del 180% de su precio de venta, para que lleguen acá caros a la concesionaria y uno sea cobarde y no compre un auto importado y compre un auto nacional. Entonces, hay cosas que se graban para favorecer la industria local, ¿sí? Hay cosas que no se graban, los medicamentos, por ejemplo. Para no encarecerlo, el gobierno, al no producirlo acá localmente, no le queda otra que traerlo de afuera. No hablo del gobierno, no trae nada, lo que traen son las empresas, las que importan productos medicinales,
para que esos medicamentos no sean tan onerosos, entonces están libres de impuestos a la importación, pero porque no lo producimos nosotros. Si produjéramos los medicamentos, o algunos medicamentos, algunos estarían grabados y otros no. El objetivo es proteger a la producción local. Por ejemplo, un caso conocido y remoto, ya lleva más de 100 años, el azúcar. Brasil tiene costo de producción, yo no me atrevo a decir 10 veces, pero varias veces más económico que nosotros. Si no estuviera protegida la industria azucarera argentina, todos los ingenios no existirían en el país, porque Brasil, Cuba, por ejemplo, que son productores 10 veces más grandes que nosotros, tienen costos realmente muy bajos y podríamos estar consumiendo azúcar de otros países si no fuera mucho más barata que la que hoy pagamos nosotros, si no fuera porque tiene un altísimo impuesto a la importación. ¿Para qué? Para que sea más cara que el azúcar argentina. Entonces, esa es una medida fiscal, ¿sí? Siempre que hablamos de impuestos hablamos de política fiscal, que toma el gobierno para proteger determinadas industrias que son estratégicas. Ustedes no se olviden, el noreste argentino produce azúcar y ocupa miles de personas, digamos, ¿sí? Ledesma solo tiene 6.000 empleados, para que se den idea, son 6.000 familias, ¿sí? Y así, ustedes pongan todos los ingenios tucumanos, que son los que más producen, y vamos a tener 30.000 o 40.000 empleados en la industria azucarera, que si lo multiplican por 4 son 160.000 personas que viven de esto. Con lo cual, el gobierno trata de proteger a esa fuente de empleo, ¿sí? Poniéndole un impuesto a la importación de materia prima, bueno, en este caso de azúcar, un producto elaborado que viene de afuera. Nada, como dato anecdótico, las provincias recaudan esto que dice impuestos sobre bienes y servicios, son los famosos impuestos a los ingresos brutos, ¿sí? Que tienen nombre y apellido también porque van sobre todos los bienes y servicios que producen las empresas, y sobre la propiedad, que también son impuestos directos, que son el famoso impuesto inmobiliario que pagamos todos a la provincia, bueno, porque es un impuesto, ¿sí? Es una forma de recaudar dinero. Cuestión es que a nosotros no nos importa de dónde vienen los impuestos, si son nacionales o provinciales, la cuestión es que nos afecta al conjunto de la economía con una presión de más o menos el 30% del Producto Bruto. De toda la riqueza que produce el país, un 30% se lleva el Estado para gastar, ¿sí? Visto en otro cuadro, ¿sí? Es lo mismo que vimos antes, presentado de otra forma, ¿sí? El IVA, ven ustedes que el IVA es el impuesto nacional más importante. Acá tenemos una corrida de 2009 al 2018, ¿sí? Otros 10 años. Verán ustedes que el IVA es el impuesto que más recauda, que es un impuesto indirecto. Después viene el impuesto, antes que el impuesto a la ganancia están los impuestos al trabajo, ¿sí? Que son las contribuciones patronales y las contribuciones personales a la seguridad social. Después viene el impuesto a la ganancia, el que más gana más paga, ¿sí? Esa es la base del impuesto a la ganancia, que tanto los impuestos al trabajo como el impuesto a la ganancia son impuestos directos, o sea, tienen nombre y apellido. Y ven que los impuestos sobre el comercio internacional es una proporción menor. Fíjense en este renglón que estoy subrayando con el puntero del mouse. La presión tributaria nacional es más o menos algo más del 80%, ¿sí? De todos los impuestos del país, de la presión tributaria total que existe sobre el Producto Bruto Interno, o la riqueza que produce el país. Un 80% es presión tributaria nacional
algo más del 80%, y algo menos del 20% es la presión tributaria que ejercen las provincias sobre la riqueza, digamos, sobre el PBI que produce el país. Ahora vemos un datito de gasto, vimos ingreso, ahora vemos la contrapartida del ingreso, que es el gasto. ¿Sí? Fíjense ustedes, el gasto público está dividido en dos fracciones, lo que son el gasto que realiza el público, que realiza la provincia, y el gasto público que realiza la nación. ¿Sí? Esto que ven acá, esta línea correspondiente a las coordenadas, es el Producto Bruto Interno. Y vemos que el Estado, en su conjunto, viene en referencia al Producto Bruto Interno, o sea, la riqueza que produce el país, viene gastando desde el 2004, viene incrementando su gasto público, donde era en el 2004 aproximadamente el 24%, ha llegado a un pico en el año 2015 donde ha superado el 40%, o sea, el 41% del PBI gastó el gobierno nacional, y después esos gastos en el último gobierno que hemos tenido del periodo presidencial anterior del presidente Macri, a partir del 2005 hasta el 2019, el gasto público ha ido bajando algunos puntos porcentuales, pero se ubica alrededor del 35%, 36% del PBI. Ahora bien, la recaudación, volvemos al cuadro anterior, ¿sí? Es de aproximadamente, tomamos esa misma serie de años, ¿sí? Y vemos que aproximadamente la recaudación impositiva, o sea, con qué se alimenta el gobierno nacional para realizar los gastos, es más o menos el 30% del PBI. Pero vemos en la columna de gasto que el Estado está gastando, digamos, entre el 35 y el 40% del PBI. ¿Qué está pasando? Está gastando más de lo que recauda. Tenemos ese famoso déficit fiscal que charlamos en la clase anterior. Entonces, está recaudando aproximadamente el 30% del PBI, pero está gastando aproximadamente el 30%, ahora, en 2019, el 36% del PBI. ¿Sí? Y si nos ponemos un poquito más fino, en 2019 la recaudación fue del 28% del PBI y el gobierno en el 2019 gastó un 36% del PBI. Entonces, de 28 a 36, ¿sí? Hay un 8% del PBI de déficit fiscal. ¿Y cómo es posible? Volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Cómo es posible que el Estado pueda gastar más de lo que recauda? Porque hay alguien que le presta plata. Y esa es la deuda. La deuda externa y la deuda interna, pero principalmente la deuda externa. ¿Sí? Ahora, algún compañero de ustedes dijo, pero hubo un periodo de superávit fiscal, claro. Veamos, 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 2008, podríamos decir, ¿sí?, que el gobierno, que recaudó siempre más o menos el 30% del PBI, gastó por debajo del 30% del PBI. Esos fueron años buenos, bueno para el equilibrio fiscal. Tuvimos superávit, ¿sí?, o sea, ganancia. El gobierno gastó menos de lo que recaudó. ¿Bien? Ya vamos a ver para qué, en la clase que viene vamos a ver para qué sirve eso, esa ganancia. Que no es ganancia, es superávit, porque acá nadie gana, no sé que se la roben, es un superávit, es un flujo de caja positivo, ¿sí? Pero a partir, y siempre tomando el 30% como línea, digamos, de corte, a partir del 2009, 2010, 2011, y sigo la línea de corte por acá, estamos en déficit. ¿Sí?
Y en el 2015, a ver, para tomar un ejemplo que está muy elevado el gasto, porque fue un año electoral, y en los años electorales se gasta más plata, porque se hace más política demagógica, entonces se gasta. Del 30 al 41% tuvimos 11 puntos del PBI de déficit fiscal. Altísimo, digamos, altísimo. Hoy estamos alrededor de los 6 puntos. Y bueno, la idea es llegar al equilibrio fiscal y algún día al superávit. Por eso decíamos, este país es eternamente deficitario, porque está, fíjense ustedes, hemos tenido desde el 2004, posiblemente del 2003 al 2008, 5 años de superávit, y ya llevamos 11 años de déficit. Y va para más, va para más, siempre, el país siempre funcionó de esa forma. Entonces, en los años de superávit, que yo decía que tenemos ganancia, que no hay ganancia, se paga la deuda externa, se puede pagar los intereses y algo de capital de la deuda externa, y en años como estos lo que hacemos es engordar la deuda externa, o la deuda en general, puede ser interna también, para poder cubrir este desfasaje entre ingresos, que están alrededor del 30% del Producto Bruto Interno, y los gastos que en el 2019 estuvieron alrededor del 36% del Producto Bruto Interno, o sea, hay un 6% de déficit fiscal. Si ese 6% toman 21,65 billones, que fue la riqueza que generó, o sea, el PBI que generó la Argentina en el año 2019, le sacan el 6%, ese es el déficit fiscal del año 2019, que son varios millones de dólares, ¿sí? Más o menos entre 20, 25 y 30 mil millones de dólares de déficit fiscal, para transformarlo en dólares. Bueno, para no perder la relación de las cosas, estábamos viendo la función del sector público, analizamos los ingresos de dónde sale, cuánto representa la riqueza y analizamos el gasto, de dónde sale, cómo se compone y cuánto representa de ese Producto Bruto Interno. Bien, ese solo análisis que hicimos a modo de presentación es solo G, como ustedes ven ahí, es solo la actuación del sector público. Y estos son los datos macro. Esto es macroeconomía. ¿Qué es macro? Y bueno, es ver los grandes números de forma simplificada, de manera, volvemos a la definición de macroeconomía, de manera de que el Estado, el gobierno, pueda actuar sobre determinados indicadores para modificar el rumbo de la economía. Estos son los indicadores. Acá tenemos indicadores de déficit fiscal, por ejemplo. ¿Sí? Clarito, para que entendamos cómo se genera la deuda, y tenemos que poder hacer algo para disminuir ese déficit fiscal. Este año no va a ser, este año el déficit fiscal se va a abultar mucho más por la pandemia del coronavirus, porque este gasto en relación al producto va a ser mucho más alto, cerca del 45% con seguridad. ¿Por qué? No solo porque se está gastando más con todas estas, por eso analizamos la cifra de estos subsidios, estas transferencias que se están dando tanto a las empresas como a las personas, ¿sí? O el aumento de la UH, todo para paliar esta crisis, porque la gente no ha podido trabajar y muchas empresas no han podido trabajar o han trabajado muchísimo menos. Entonces todo esto se palea dando subsidios, haciendo transferencias, y esto eleva el gasto público, pero en relación al Producto Bruto Interno, que va a caer este año un 5,5%, ese porcentaje de gasto va a ser mucho mayor a lo que hoy decimos 37%. Seguramente va a ser 45%. Ya veremos, ya veremos. Porque no solo se incrementa el gasto, sino que también está bajando el producto. Entonces, medido en términos de producto, el gasto va a ser mucho más alto de lo que es ahora. ¿Entienden lo que digo? Y ese es un gran déficit fiscal que se paga con emisión de deudas. Bono de emisión de deuda. Se financia con emisión de deuda. Y ahí viene la deuda
de deuda pública. Si quieren, hacemos un corte de 10 minutos, como para que tomen aire, respiren un poco, y continuamos con la segunda parte de la sesión del día de hoy. No sé, No hay preguntas. bien, pero en el chat pueden poner ahí los primeros 10 si quieren que sigamos, o hacemos una pausa de 10 minutos. Que escriban los alumnos, por favor, porque ya llevamos una hora de clase. Por ahora no contestan. Se fueron todos, digamos, dejaron la computadora. Ahí están escribiendo, creo. Sí, están dice diciendo que sigan. Seguimos entonces. Bueno, así la terminamos 10 minutos antes. 12, 13, más comentarios. ¿Qué dicen? Todos que sigan. Bueno, seguimos. Entonces, ahora lo vamos a incorporar al sector público. Ya está incorporado al sector público, pero ya ahora vamos a hablar de economía abierta. Hasta los pasos 1 y 2 eran economía cerrada, o sea, incorporamos el sector público, o sea, G, los gastos del Estado, porque estamos viendo la determinación del producto por el método del gasto. Entonces vamos a analizar el gasto del Estado, y ahora nos corresponde incorporar el sector público. Entonces, el Producto Bruto va a ser igual a consumo privado de la familia, más la inversión bruta privada de la empresa, más el gasto público del Estado, más, y acá nos toca incorporar el comercio internacional. Y ahí abrimos un pequeño paréntesis para estudiar las relaciones del país con el resto del mundo. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, esas operaciones se registran a través de un documento contable que se conoce como balanza de pago, que, como dije en la sesión anterior, está llevada adelante toda esta información por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales de la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía de la Nación. Entonces, monitorea lo que es el intercambio del mundo a través de un documento que se conoce como balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos, ¿sí?, existen 4 subcuentas. Y la pongo en amarillo a la que nosotros vamos a estudiar porque es la única que nos interesa, ¿sí? La balanza por cuenta corriente, ¿sí? Esta, como dice acá, es la balanza más importante que se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Y esta, no la complico porque esto no es el centro del estudio, no es la balanza de pago, pero sí esta está constituida por 4 subbalanzas a su vez, que son la balanza de importaciones, la balanza de exportaciones, tanto de bienes, perdón, la balanza de IMPO-EXPO de bienes, la balanza de IMPO-EXPO de servicios, además de las rentas de las empresas, ¿sí?, extranjeras y nacionales, otra balanza, subbalanza, y las transferencias entre la economía doméstica que forman otra subbalanza. Pero no nos importa que sean subbalanzas, sino que a nosotros nos interesa integrarla en lo que es la balanza por cuenta corriente. Después existe otra balanza, la balanza por cuenta capital, la balanza por cuenta financiera y otras cuentas que son de ajuste, ¿sí?, errores y omisiones. Entonces, la balanza de pago, que es lo que nos interesa, la vamos a ver a través de la balanza por cuenta corriente, que es la que vamos a estudiar nosotros y es la más importante de todas. Y después volvemos con este más, que lo dejamos pendiente. La balanza por cuenta corriente, en una economía abierta y con sector público, va a estar constituida por las exportaciones, que son todos esos bienes y servicios que se producen en el país y que vendemos al extranjero. ¿Sí?
por las importaciones, estamos viendo los elementos, ¿sí? Que son todos aquellos bienes y servicios que compramos del extranjero. Bien. Después tenemos, como decía que había una subbalanza de renta, ¿se acuerdan? Bueno, la renta de las empresas argentinas que están trabajando en el extranjero e ingresan esos dineros al país, o al menos si no lo ingresan, lo declaran, ¿sí? Y sobre eso tienen que pagar impuestos también. Por eso algunas ni la declaran, pero bueno, todo eso forma parte de la ilegalidad. Que se simboliza como RRN, ¿sí? Que son las rentas, repito, son las rentas, o sea, las ganancias de empresas nacionales argentinas, ¿sí? Que están participando en otras economías del mundo. Y esas rentas forman parte de la balanza de pagos por cuenta corriente. Y luego tenemos las rentas de las empresas extranjeras que trabajan en el país y que se llevan la plata para afuera. ¿Sí? El caso contrario sería, ¿no es cierto? Y vamos a dar algún ejemplillo. Bueno, las exportaciones, ya dimos los datos en la clase anterior. Desde el año 2019 nosotros exportamos bienes y servicios por 65.115 millones de dólares y compramos bienes de servicios del extranjero por 49.152 millones de dólares, con lo cual el saldo de esa balanza Expo-Impo, solamente de esa balanza, considerando solo esos dos elementos, fue de 16.000 millones de dólares a favor, o sea, fue superavitaria la balanza comercial. Esa se llama balanza comercial. Después, la cuenta corriente está integrada por la renta de las empresas nacionales que participan afuera, como por ejemplo, no hay muchas empresas argentinas del resto del mundo, pero hay una que es muy conocida, que es Techin, que tiene intereses en varios países del mundo, haciendo obra pública de gran envergadura, presas, grandes gasoductos, grandes poliductos, oleoductos. Techin es una empresa argentina que trabaja en varios, por lo menos en 40 países del mundo, y genera rentas que ingresan acá al país. Pero también hay empresas extranjeras que trabajan en el país, y que fugan para darle un nombre, o sacan sus divisas del país para llevarlas al extranjero. Y acá está la mayoría, qué sé yo, hablemos de las conocidas. Telefónica y Telecom, por ejemplo, en el servicio, son empresas, una es francesa y otra italiana, ¿sí? Son capitales mixtos, pero básicamente la fuente de origen es esa, ¿sí? No sé, Petrobras, por ejemplo, ¿sí? Una empresa extranjera que trabaja en el país y sus rentas las llevan a Brasil, ¿sí? Hay miles de empresas nacionales, de empresas extranjeras produciendo acá en el país, que sacan su renta. Entonces, por un lado, tenemos esta es la balanza de rentas, ¿sí? La subbalanza de rentas de la cuenta corriente. Así como teníamos, y miremos el puntero, la balanza comercial, dada por exportaciones e importaciones, tenemos la balanza de renta, la subbalanza de renta, dada por la renta de las empresas nacionales y la renta de las empresas extranjeras. Una ingresa divisa, otra saca divisa, y todo forma parte de la balanza por cuenta corriente. Y hay un elemento más, que son las transferencias entre la economía doméstica. Estos son los dineros, transferencias, que se transfieren, las familias, ¿sí? Y se van al extranjero, y otros dineros que vienen del extranjero a familias argentinas. Entonces hay una subbalanza que se llama transferencias netas
o transferencia, balanza de transferencia, que son las que producen la economía doméstica, porque sí. Acá en Jujuy se da muy conocido el caso de muchos trabajadores bolivianos que transfieren dinero a Bolivia, ¿sí? Para ayudar a su familia. No tienen gran magnitud en la balanza total de la cuenta corriente, más bien entre lo que ingresa y lo que se va, no es significativo por la balanza por cuenta corriente. Pero sí hay otros países donde es altamente significativa la balanza de transferencia, por ejemplo, México. Ustedes saben que hay centenares de miles de trabajadores mexicanos en Estados Unidos que transfieren para ayudar a su familia todos los meses a través de Western Union, DHL y otras empresas, transfieren capitales, ¿sí? Que en la balanza de cuenta corriente de México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, es muy importante la balanza de transferencia, ¿sí? En la balanza de cuenta corriente. Porque es muy importante el intercambio de transferencias que producen esos países. No que acá en nuestro país esta balanza por transferencia es despreciable, entre lo que se va y lo que entra, no es muy importante. Cuestión es que si integramos todos estos componentes, sumamos y restamos, el saldo de la balanza por cuenta corriente va a ser igual a exportaciones menos importaciones, más la renta de los factores nacionales por su participación en el extranjero, menos la renta de los factores extranjeros por su participación en la economía nacional, más o menos, según cuál sea el signo de transferencias netas, ¿sí? De lo que se fue, la fuga de divisa y el ingreso de divisa entre la economía doméstica. Entonces ahí tenemos constituida la balanza por cuenta corriente, ¿sí? Cuya manifestación más importante y la que estudiamos nosotros es la balanza comercial que está dada por las exportaciones y las importaciones y cuyo valor le acabo de mencionar que entre estas dos, que es lo más importante de la balanza, dicho sea de pago, dicho sea de paso, es lo que nos interesa, es superavitaria en 16.000 millones de dólares. Fue superavitaria en el año 2019 en 16.000 millones de dólares. Bien. Pero tiene otros componentes la balanza por cuenta corriente que tenemos que conocer, ¿sí? Que son la transferencia de renta, la balanza de renta y la balanza de transferencias netas. Ahora, el producto, ¿por qué vimos todo esto? Porque el producto, acá, vamos a volver para atrás, a este producto, que acá es producto bruto, le falta todavía una letrita acá, para que sea PBI o PBN, ¿sí? Y ahora vamos a ver de dónde surge. Por eso estudiamos el comercio internacional. Bueno, exportaciones, importaciones, la subbalanza de rentas y la subbalanza de transferencia forman el saldo de la balanza de pago por cuenta corriente. Ahora bien, el producto, y volvemos al producto, distingue dos magnitudes que tenemos que conocer. La primera magnitud es la producción nacional, ¿sí? Que está producida por factores nacionales, o sea, por empresas nacionales, tanto en el país como en el extranjero, ¿sí? En el extranjero son las famosas rentas, ¿sí? Y en el país son las empresas que generan PBI, pero que son de capital argentino. Por ejemplo, el Ledesma, ¿sí? Es una empresa que participa del producto, como todas las empresas, pero es una empresa de capitales nacionales. Entonces, ahí va a ser producto nacional, ¿sí? Cuando los factores productivos sean argentinos, vamos a hablar de producto nacional. Y la otra magnitud es el producto interno,
que es lo que se produce dentro de la frontera del país sin importar o sin tener en cuenta el origen de los factores. O sea, a mí me interesa lo que se produce en Argentina y no me importa de quién sea el capital. Puede ser Ledesma, puede ser Sancor, son empresas de capitales nacionales, o puede ser YPF, que son empresas de capitales nacionales, o puede ser Air France, puede ser Petrobras, como le decía hace rato, o muchas de las centenares de empresas cuyo capital es de origen extranjero, pero no me importa, sino me importa que produzcan en el país y que formen parte del Producto Interno. Porque la verdad que a mí me importa que generen empleo, y para generar empleo en el país tienen que ser empresas que estén dentro del país. No me importa si son brasileños, son noruegos o son polacos los dueños de la empresa, lo que me importa es que generen dinero para el país y que generen empleo para el país. Entonces, según el origen, digamos, de ese producto que estemos considerando, vamos a obtener, recordando que habíamos dejado en suspenso, ¿se acuerdan? La parte de la participación de la economía abierta, habíamos quedado en suspenso, vamos a tener el Producto Bruto Interno, ¿sí? Cuando no me interesan quiénes lo produjeron en el país, ¿sí? Quiénes lo produjeron, pero lo produjeron en el país, vamos a tener entonces, ahora completamos la tercera letra, el Producto Bruto, en el caso que sea bruto, si consideramos la inversión bruta, el Producto Bruto Interno, que va a estar constituido por el consumo, que ya lo analizamos, de la familia, más la inversión de las empresas, y en este caso nos estamos refiriendo a la inversión bruta, más el gasto público, ¿sí? Que ya vimos de dónde sale el gasto del Estado, más las exportaciones de bienes y servicios y menos las importaciones de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto y analizándolo? Que el Producto Bruto Interno, que refiere a la riqueza que produjo el país en un año, y que ya le dije a ustedes que fue de 21,65 billones, se midió por el método del gasto o del consumo, o método del gasto, se sumó todo lo que consumieron las empresas, ¿sí? Y acuérdense el flujo circular de la renta que vimos en la clase pasada, donde había empresas y familias y nada más. Todo ese consumo que realizaron las empresas se lo midió, las familias se lo midió, los gastos de consumo, más todas las inversiones que realizaron las empresas, en este caso inversión bruta, o sea, la inversión en capital, más la inversión en existencia, más todo lo que gastó el Estado, porque claro, ¿de dónde sale la plata del Estado? Y sale del PBI, de los impuestos, más todo lo que produjeron las empresas dentro de la frontera del país, por eso hablamos de Producto Bruto Interno, porque el Producto Interno dentro de la frontera del país, pero que exportamos al resto del mundo. ¿Y qué es lo que no es nuestro de todo este producto? Todo lo que vino de afuera del país, que nosotros de alguna manera igual lo consumimos, porque estas importaciones resulta que van a ser el consumo, ¿sí? Pero nada más que este consumo de bienes importados lo tengo que restar, porque no está producido en forma interna, no está producido dentro de la frontera del país. Entonces yo voy a hablar de Producto Bruto Interno como una medida de riqueza del país que está determinada por el método del gasto a través del consumo de la familia, más el consumo de las empresas, más el consumo que realiza el Estado a través del gasto público, más lo que consumieron el resto del mundo comprándome cosas a mí, menos lo que yo consumo que viene de afuera del resto del mundo. Y ahí tenemos la riqueza que generó el país durante un año que en el 2019
se evaluó en 361.500 millones de dólares, que traducido a pesos representan los 21,65 billones de pesos. Y finalmente, si quiero calcular el Producto Bruto Nacional, que responde a esta definición de Producto Nacional, producida por empresas argentinas, tanto en el país como en el extranjero, tengo que tomar todo esto, que es el Producto Bruto Interno, y sumarle la renta de Techin, que produce afuera, pero que trae la plata para adentro, y restarle a Petrobras, por ejemplo, que produce acá adentro, pero se lleva toda la plata, las rentas se las lleva para afuera. Entonces ahí voy a hablar de Producto Bruto Nacional. ¿Está claro? ¿Cuál es la medida que más se usa? El Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque es la que genera trabajo en Argentina. Si estudiamos el Producto Bruto Nacional y alguna vez nos ponemos a descomponerlo, nos vamos a amargar, porque en realidad esta RRE, o sea, las empresas extranjeras que están en el país, son muy importantes, y yo diría que de las más importantes. Por ejemplo, doy un ejemplito, Gasnor y Egesa son empresas extranjeras, son RRE, se llevan las rentas afuera. Entonces, si yo quiero saber qué es lo nacional y entro a restar luz y agua de todo el país, teléfono de todo el país, pues son todas empresas extranjeras, gran parte de la energía, y ahora que está de moda vaca muerta, gran parte de la energía se producen a través de capitales de empresas extranjeras. Los gasoductos, lo que transportan los oleoductos, pues, todas están manejadas por empresas extranjeras. Si yo me quiero hacer el guapo de saber cuánto es el Producto Bruto Nacional, por ahí me voy a llevar alguna desilusión, porque va a ser mucho menor que el Producto Bruto Interno, ¿sí? Y nos concentramos en el Producto Bruto Interno porque es la que genera trabajo dentro de la frontera del país. ¿De qué me sirve a mí que Techin, ¿sí? Y está dentro de acá de las RRN, o sea, las rentas, ¿sí? De las empresas nacionales por su participación en el extranjero? Sí, me sirve porque ingresa renta, pero genera trabajo en el extranjero, le da trabajo a los filipinos, a los noruegos, a todos los países de Asia, en varios lugares de Sudamérica está Techin haciendo obra pública grande, pero genera trabajo en otro lado. Acá trae solo la ganancia, fruto de todo ese. Pero ese trabajo que hace Techin en 40 países del mundo va a estar reflejado en los productos brutos internos de esos 40 países. No va a estar reflejado dentro de mi Producto Bruto Interno, sino que va a estar reflejado dentro de mi Producto Bruto Nacional. Entonces, la medida que van a ver en todos los diarios, en todos los foros económicos y en todos los análisis económicos, siempre hablan de PBI, porque acá lo que me interesa a mí es la riqueza que se produce en el país y que genera trabajo en el país y que paga impuestos en el país, y que gracias a esos impuestos el Estado puede hacer el gasto público, puede hacer contratarme a mí, pagar la luz que estoy usando ahora. Bueno, no estoy en la facultad, pero en definitiva paga la luz, ¿sí? El gasto público, paga a los médicos que están con el coronavirus, paga los medicamentos, esos impuestos, paga la seguridad, la policía, los que están controlando los barbijos, paga todo el gasto público. Pero viene a través de los impuestos que se recaudan en el PBI, no en el PBN, en el PBI. Entonces, la medida más famosa, más representativa y la que despierta mayor interés para nosotros, los futuros ingenieros agrónomos, y que es la riqueza que genera, que se produce dentro de la frontera argentina, ¿sí? La riqueza que se genera
nuestro Producto Bruto Interno. Pero no me importa si el origen de los factores es nacional o es extranjero, para mí es irrelevante. Lo importante es que den trabajo a los argentinos, a los ingenieros agrónomos, y que paguen impuestos para que el Estado pueda hacer obra pública y poder ser un país con mejor calidad de vida y un país que pueda, que pueda mantener un sistema universal y gratuito de acceso público a la salud, un sistema universal, gratuito de acceso público a la educación y a la justicia. Fíjense ustedes que estas tres cosas, y a la vivienda, poco sea, digamos, no alcanza para todos, pero hay plan Fonavi, hay planes habitacionales donde lo que se paga es simbólico. Y todo eso es posible porque tenemos un Producto Bruto Interno importante que puede costear todos esos gastos, ¿sí? Y mientras más grande sea ese PBI, o sea, más grande sea la torta, el Estado va a tener más recursos para mejorar los servicios de educación, de salud, de justicia, de seguridad, mejorar en infraestructura, mejorar en infraestructura de transporte, infraestructura de la escuela, en lo que ustedes piensen. El Estado es el gran gastador, digamos. Pero si no tenemos producto y seguimos gastando más de lo que recaudamos, nos vamos endeudando. Y en algún momento alguien nos dice, che, me tenés que pagar la deuda. Si no tenemos superávit, no vamos a poder pagar nunca esa deuda. Gracias a Dios ahora tenemos superávit comercial, que está dado por la balanza comercial de la balanza de pago. Pero nuestro déficit fiscal es, digamos, bastante más importante que el superávit comercial, por lo menos el doble va a ser este año. Pero bueno, ahí estamos introduciéndonos en lo que es el estudio de la macroeconomía, que es global, que engloba a toda la microeconomía, o sea, todos los agentes económicos, que somos miles y miles y miles, que actuamos desagregadamente, acá lo agregamos a la macroeconomía y podemos ver estos grandes indicadores macroeconómicos que son los que sirven para saber dónde estamos, ¿sí? Y hacia dónde vamos, y cómo estamos nos comparamos con el resto del mundo, y dónde podríamos estar, y todo lo demás. Se terminó la sesión del día de hoy. Le agradecemos mucho el aguante y la participación. Si hay para contestar alguna pregunta, alguna duda, no. Es el momento ahora. No hay. Perfecto. 10 segundos, 15 segundos más para que los que se animen hagan alguna pregunta, si se animan. Hay 15 chats que yo no he leído, pero ustedes lo estarán leyendo. No, sí, los leímos. Sí. Bien. Finalizamos la sesión aquí. Yo corto la grabación ahora y charlamos un poquito más de cómo sigue esta historia. 5 minutitos más para despedirnos. Corto la grabación y seguimos.